Esta historia comienza alrededor de mi tercer año de instituto. Tenía 15 años y estaba en esa fase de mi vida en la que no escuchaba a nadie y, al mismo tiempo, era completamente impresionable. A principios de curso, estaba sentado en mi clase de química de la sexta clase, probablemente absorto mirando el móvil debajo de la tosca mesa de laboratorio gris, cuando oí a dos personas reírse a mi derecha. El aula estaba dispuesta en forma de rectángulo alargado, de modo que el profesor no podía oír lo que pasaba en la parte de atrás. Los que se reían eran un chico y una chica, Eric y Calle. Eran algo populares. No eran los mejores de la cadena, pero todo el mundo los conocía. Mi hermana pequeña conocía a Eric porque habían jugado un partido de tenis 1 o 2 meses antes. Eric era muy divertido. Este es un elemento crucial para esta historia. Era sin duda el payaso de la clase. Era alto, guapo y muy carismático. A mí no me atraía, pero entendía por qué a los demás sí. Creo que fue en ese momento cuando tomé una de las decisiones más lamentables de mi vida. Decidí que quería ser amiga de Eric. Estaba en mis clases de segundo, quinto y sexto. A la mañana siguiente le di un codazo en la espalda en clase de español. Oye, le dije. He oído que mi hermana te ha dado una paliza en tenis. Se dio la vuelta con una sonrisa bobalicona, todos sus amigos me miraban. ¿Quién es tu hermana? Su voz tenía una cadencia específica. Karen, respondí. No recuerdo el resto del encuentro, pero estoy bastante segura de que negó haber perdido el partido de tenis. Creo que la conversación terminó poco después y mi día continuó hasta que lo vi en clase de matemáticas. Álgebra 2 era una de esas clases en las que el profesor disertaba un rato, nos ponía deberes y luego nos dejaba el resto de la clase para que trabajáramos en ellos y no tuviéramos que hacerlos al llegar a casa. Estaba mirando mi trabajo, probablemente confusa, cuando oí una voz familiar. Hola, chica. Miré hacia abajo para ver a Eric, agachado junto a mi escritorio en el suelo. ¿Qué tal? Empezó a preguntarme por el tenis y en cuanto le dije que jugaba se le dibujó una enorme sonrisa en la cara. Creo que fue entonces cuando arremetió contra mí. Me pidió mi número de teléfono y se lo di. Ese día, en nuestra siguiente clase, me presentó a Calle. Era mayor y realmente intimidante. Nunca había conocido a nadie como ella y empezaba a entusiasmarme con los nuevos amigos interesantes. Esa noche no paraba de mandarme mensajes. Me hacía preguntas y luego respondía con ja a todo lo que le decía. Me parecía raro, pero era su humor. Después de este día, no se separó de mí. Pasamos la mayor parte del día escolar juntos y luego estaríamos en contacto constante en su escuela. Estábamos en 2011, así que la mayoría de las veces hablábamos por Facebook o hacíamos llamadas telefónicas en grupo con Calle y otras dos amigas mías que yo había incorporado al grupo, Sasa y Natalie. Había muchas señales de alarma. Eric quería que le cogiera de la mano en el colegio y le dijo a todo el mundo que me había quitado la virginidad. Por alguna razón, esto no fue algo por lo que me enfadara demasiado. Solo pensaba que era raro. Decía, tu virginidad me pertenece. De nuevo, asumí que era una broma. Siempre supuse que a Eric no le atraían las chicas porque decía que no, aunque se acostaba con ellas y luego se lo contaba a todo el mundo, burlándose de ellas. Caminábamos por el pasillo después de la quinta clase y él se detenía ante un grupo de chicas de primer año que lo esperaban para darles un beso en los labios a cada una. Una vez íbamos hacia el autobús y había una chica a unos 3 metros delante de nosotros. Estaba engañando a su novio y yo se lo dije al oído, señalándola. Sí, fue infantil, pero ten en cuenta que era el instituto y yo tenía 15 años. Él procede a correr hacia ella y la detiene solo para señalarme y decirle lo que dije. Ella se acercó y me gritó y él se quedó mirando, riéndose. A los pocos meses de amistad, empecé a salir a escondidas con Eric, llevándole alcohol del armario de licores de mi padre. Eric bebía mucho, sobre todo teniendo en cuenta nuestra edad.
Esto llegó a un punto crítico cuando nos invitó a Calle y a mí a su casa una noche. Su padre estaba en la cárcel y su madre en rehabilitación, así que vivía con sus abuelos. Nos detuvimos frente a su casa y su coche no estaba allí. Así que esperamos un rato y, por fin, entró a toda velocidad en el barrio y salió dando tumbos del lado del conductor, borracho. Lo seguimos al interior y sus abuelos no estaban en casa. No sé qué, pero lo siguiente que recuerdo es que coge un cuchillo de la encimera de la cocina y carga contra mí. Salgo corriendo y llego hasta el coche de Calle, cerrando la puerta de golpe y echando el pestillo. Me miró fijamente a través de la ventanilla antes de estallar en carcajadas. Se me aceleró el corazón y se me heló la sangre. Calle entró en el coche y nos fuimos. No sé por qué me quedé. Era como una relación abusiva. Me decía que era el único chico que me encontraría atractiva, pero de alguna manera se convertía en una broma y yo lo dejaba pasar. Creo que el punto de ruptura fue cuando me enteré de lo de la ardilla bebé. Había encontrado una cría de ardilla viva después del colegio y la había traído a casa. Sus abuelos dijeron que no la querían en casa, así que salió y la tiró al estanque de retención. Yo no estaba allí, pero me dio asco. En álgebra, unos días después, me tiró el bolígrafo de la mesa y me llamó zorra. Eric, ya no quiero ser tu amiga. Le dije con firmeza. No me hables. Echó la cabeza hacia atrás y se acercó al escritorio que estaba frente al mío. No podrás ignorarme, se rió. Sé dónde encontrarte. El año que viene iré a la universidad, le recordé. Nunca podrás escapar de mí. ¿Me estás amenazando? Sí. Sé que parece una película de terror cursi, pero ese fue nuestro intercambio, palabra por palabra. La semana siguiente fueron llamadas interminables y él intentando que hablara con él en la escuela. Al principio fue jovial cuando pensó que iba a cambiar de opinión. Luego se me acercó en clase de matemáticas y abrió su mochila. Dentro había varios cuchillos de cocina grandes. Por si hay un ataque zombie, dijo, con otra gran sonrisa. Debería habérselo dicho al profesor en ese momento. Sé que debería haberlo hecho, pero no fue hasta unos días después cuando me presionó demasiado. Voy a agredirte y luego asesinarte y haré que Natalie lo filme, me dijo. Fui a la oficina del decano y le conté todo. Había crecido diciéndome que no me chivara, pero ya no podía concentrarme en clase. Había sido un buen chico, nunca me había metido en líos, así que creían lo que les decía. Pero aquí está el truco. Lo llamaron a la oficina y admitió todo. Asintió con la cabeza, sonriendo y confirmando todas las historias que yo les había contado. Dean Thomas me sentó al día siguiente y me dijo que tenía que llamar a la policía. Dijeron que estaba claro que le pasaba algo y que no lo entendía. Le pusieron una versión escolar de una orden de alejamiento. No se le permitía hablar conmigo y durante los exámenes había que llevarlo a un aula separada. Hacía todo lo que podía para saltarse esas normas. Hablaba de mí delante de mis narices, pero técnicamente no se dirigía a mí. Dijo en voz alta a la clase, una chica me ha puesto una orden de alejamiento porque cree que soy peligroso. La profesora se rió y dijo, ¿no sabe que estás bromeando? Eres tú siendo Eric. La reacción que enfrenté fue enorme. Todas sus admiradoras me rechazaron y se rieron de mí. Incluso mis propios amigos dijeron que estaba exagerando. Excepto Natalie. Ella siempre fue intuitiva. Dijo que la hacía sentir incómoda y que había empezado a seguirla de clase en clase. Al final, un amigo común me llamó y me dijo que Eric me había amenazado con hacer algo horrible si no volvía a hablar con él. Fui a la oficina del decano y esta vez todos los decanos, vicedirectores e incluso el director se involucraron. Mi colegio era grande y había unos 550 niños en mi clase. Terminó el curso escolar y sin la protección de las autoridades allí, recibía más llamadas telefónicas, así que cuando bloqueaba su número, me llamaba al teléfono de Calle. Se paseaba por mi barrio para ver si mi coche estaba en la entrada.
Incluso vino a mis partidos de tenis, con los que nos unimos al principio. Podía ver su silueta en la valla observándome. En el último año, las cosas se habían calmado. Su atención estaba en otra parte y yo había elegido mis clases con el decano para asegurarme de que no estuviéramos juntos en ninguna. Pero él seguía observando. Iba caminando por el pasillo con alguien que no conocía y, de repente, se ponía a caminar con nosotros junto a mi modesto amigo. Hola, soy Eric. Encantado de conocerte. Les dije a mis amigos que había decidido esperarme porque éramos almas gemelas y que acabaría viniendo. Me gradué en el instituto y me mudé de ciudad. Les dije a mis nuevos amigos de la universidad que si alguna vez me pasaba algo, él era el culpable. Y realmente eso es todo. No hay conclusión realmente. Excepto que él siempre sabe cuando vengo a la ciudad. No sé cómo porque no lo he bloqueado todo. Sospecho que todavía revisa mi casa. Desde entonces le han detenido por drogas y por conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras escribo esto, miro sus fotos para recordar esos ojos muertos. A veces pienso que puedo estar exagerando. Tal vez todo era una broma. Hace aproximadamente un año, unos amigos y yo salimos a celebrar mi cumpleaños. Después de ir al cine, uno de mis amigos me preguntó si quería salir a una discoteca o a un bar. Le dije que sí, pero todos los demás querían irse a casa porque tenían que trabajar al día siguiente y estaban cansados, etc. Mi amiga Katie, su prima Megan y yo nos fuimos al club. Nos lo estábamos pasando muy bien, bailando y bebiendo un poco, lo que fuera. Entonces Katie vio a un chico guapo con el que quería enrollarse. Empezó a dirigir nuestro grupo hacia el suyo, que estaba convenientemente formado por él y otros 2 tíos. Todos nos ponemos a charlar. Es relativamente inocente y entonces los chicos nos preguntan si queremos ir a una hoguera en su trabajo. Dijeron que habría mucha gente y que sería divertido. Yo estaba un poco nervioso, pero Katie realmente sentía algo por ese tipo, así que decidí por qué no. Salimos del club y seguimos a los 3 chicos unos 20 minutos en coche. Cada uno tenía un conductor designado. La distancia empezaba a agobiarme, pero intenté mantenerme relajado. Nos detuvimos ante una enorme alambrada con una verja y los chicos teclearon un código en una caja para abrirla. Pasamos y la verja se cerró tras nosotros. Miré a mi alrededor, pero no vi ninguna hoguera ni otras personas. Ahora sí que empezaba a asustarme. Estábamos en un espacio cerrado y solitario con 3 hombres extraños, pero todos sonreían y se reían cuando salimos del coche y pensé que probablemente estaba paranoica. Los chicos dijeron que sus compañeros se habían largado y que lo sentían. Pregunté dónde estábamos y el chico de Katie nos dijo que estábamos en una casa encantada. No del tipo paranormal, sino del tipo falso Halloween, que en ese momento estaba fuera de temporada ya que era mayo. Trabajó allí en otoño, así que tenía el código. Nos preguntó si queríamos dar una vuelta por la casa y ver entre bastidores cómo funcionaba todo. Me pareció muy bien y aceptamos. Nos condujo a la sala de los actores, donde tendrían lugar los sustos. Dorning nos condujo a esta especie de laberinto de caminos traseros donde los actores podían correr por la casa, sin ser vistos, y saltar en varios lugares a los visitantes. Ahora debo mencionar que en este punto, 3 chicos habían seleccionado cada uno a una chica con la que estaban tratando de ligar. El chico que me había elegido a mí, Brian, era de aspecto normal, medía 1,80 y tenía el pelo oscuro. Parecía un poco raro, como si no conociera muy bien a los otros 2, pero todos eran amigos. Cuando empezamos a caminar por el sendero principal de la casa encantada, Megan y los chicos con los que está desaparecen por los senderos traseros. De repente, todas las luces se apagan, aparece una niebla y empieza la música y los ruidos de la casa. Sabía que 2 de ellos habían ido a encender la casa, pero eso no hacía que diera menos miedo.
Ahora estaba en una casa encantada fuera de temporada junto con 3 tipos extraños, uno de los cuales utilizaba la oscuridad como excusa para agarrarse a mí, aunque yo seguía empujándole. Me agarré a la parte de atrás de la camiseta de Katie, muerta de miedo de perderla en el laberinto de pasillos y quedarme sola con Brian. Estaba desesperado por salir de la casa encantada, sin saber dónde estaban Megan o los chicos con los que estaba, o si iban a aparecer y asustarnos, o si ella estaba bien. Pero daba la sensación de que, giráramos donde giráramos, no íbamos a ninguna parte. Seguí pasando por esta misma habitación con un sarcófago falso en ella. Pensé, ¿cómo diablos voy a salir de esta cosa? Katie y su amigo se lo estaban pasando mucho mejor que yo, se rieron y se nos adelantaron doblando una esquina. Cuando lo seguí, se habían ido. Ahora estaba realmente sola con Brian. Me rodeó la cintura con el brazo y yo me aparté, diciendo, oye, tengo mucho miedo. Quiero salir de esta casa. ¿Cómo salimos? Me dijo que no lo sabía. Le respondí, ¿no trabajas aquí? No, me dijo. Acabo de conocer a esos 2 tipos en el club esta noche. Las alarmas sonaban en mi cabeza y estaba en pleno modo pánico. Saqué el móvil del bolsillo y envié un mensaje a Katie. ¿Dónde coño estás? Quiero salir de aquí. Antes de empezar a empujar mi camino a través del resto de la casa. Finalmente, después de lo que parecieron horas de giros y pasillos interminables y Brian chocando accidentalmente contra mí y preguntándome, ¿por qué te estás asustando? Relájate. Encontré la puerta de salida. Cuando salí por ella al aire libre, me sentí un poco mejor. Fuera de la casa encantada, traté de razonar conmigo mismo que estos tipos eran probablemente inofensivos y que yo estaba siendo tonto. Miré mi teléfono, pero Katie aún no me había contestado. Decidí sentarme junto al coche y esperar a que volvieran de donde quiera que estuvieran. Brian no paraba de hablarme para que le acompañara a otro sitio, pero yo me negué. Miró su teléfono y dijo, oh, fulanito me mandó un mensaje. Él y Katie están en el lago. ¿Quieres ir allí? Quería desesperadamente reunirme con mis amigos que tenían las llaves del coche y largarme de allí. Así que acepté. Nos dirigimos por un sendero oscuro hacia el lago y, cuando llegamos, no vi a nadie. Llamé a Katie, pero no oí respuesta. Brian dijo, oh, ya se deben haber ido y regresado a la casa o algo así. Le mandaré un mensaje a fulanito para que vuelva. Me senté en una mesa de picnic a esperar y fue entonces cuando Brian hizo su movimiento. Se sentó a mi lado, se inclinó hacia mí y me besó agresivamente, colocando mi mano en su ingle, que ya estaba dura como una roca. Me aparté y le dije educadamente, no, gracias. No estoy de humor. Lo intentó una y otra vez. Le dije, no, vamos, solo un poco. Me instó, colocando mi mano una vez más en su entrepierna. Me levanté y me alejé unos pasos, sacudiendo la cabeza. La expresión de Brian cambió. Sus ojos se oscurecieron y su boca se endureció. Se levantó y empezó a pasearse delante de mí. Me has estado tomando el pelo toda la noche, provocador. ¿Por qué los otros 2 tíos consiguen chicas que están hasta el coño mientras yo estoy aquí atrapado contigo? Todos ustedes son iguales. No soy lo bastante bueno y nunca lo he sido. Entonces se volvió para mirarme y dijo algo que casi me produce escalofríos. Sabes, muchos tíos no serían tan amables contigo aquí sola. Muchos no te darían opción. Mi teléfono sonó cuando terminó de hablar. Miré hacia abajo para recibir un mensaje de Katie diciendo, estamos en la oficina de atrás viendo una película. Hemos estado aquí todo el tiempo. Ven y únete. Katie nunca había estado en ese lago. Brian había inventado ese texto para llevarme allí sola. En ese momento, estaba más asustada que nunca, pero no quería delatarlo. No quería darle a Brian la satisfacción de saber que me había asustado. Así que me di la vuelta y volví a la casa encantada con Brian a unos 3 metros por detrás.
Cuando volví a la oficina, les dije a Katie y Megan, que estaban acurrucadas en el suelo con los otros dos chicos, que quería irme. Katie prometió que lo haríamos en unos minutos. Pedí las llaves del coche al menos para poder sentarme en el coche y evitar a Brian, que estaba de pie en la esquina de la oficina con los brazos cruzados. Fui al coche y me senté en el asiento trasero con las puertas cerradas durante más de una hora, enviando mensajes de texto a Katie cada pocos minutos, rogándole que se diera prisa. Eran como las 4:30 de la mañana y yo estaba asustada, cansada y tenía frío. En un momento dado, Brian intentó acercarse al coche desde la oficina, parándose a unos 2,5 metros y mirándome fijamente. Yo mantenía las puertas cerradas y evitaba cualquier contacto visual. Finalmente, a las 5 de la mañana, Katie y Megan se dirigen al coche y nos vamos. Llego a casa y me desmayo de cansancio. Cuando me despierto, tengo una solicitud de amistad en Snapchat. Cuando lo compruebo, es de Brian X21. Al parecer, Katie pensó que nos llevábamos bien y le dio mi nombre de Snapchat. Ni qué decir tiene que bloqueé su Snapchat y ya no hablo con Katie. Tuve suerte de que no pasara nada realmente malo esa noche, pero cuando pienso en lo que podría haber sido, cuando pienso en la voz de Brian y en la amenaza velada que había detrás de sus palabras, el corazón me sigue dando un vuelco. Así que Brian, espero sinceramente no volver a verte nunca. Siempre he tenido un miedo innato a la noche. No tanto a la oscuridad, sino a la noche en sí. De niño, mi imaginación se veía invadida por historias de criaturas que cobraban vida por la noche, y solo la seguridad que ofrecían una casa y una luz. Nunca tuve nada en lo que basar este miedo hasta una noche en la que decidí ir con un amigo a un partido de béisbol y me quedé atrapado en un semáforo. A las 2 de la mañana. Después de dejarlo en casa. Por supuesto, esa noche el partido entró en la prórroga, así que no pude dejar a mi amigo en casa hasta pasada la 1 de la madrugada. Todo iba bien de camino a casa hasta que llegué a un semáforo justo antes de la calle que llevaba a mi casa. Era un cruce en T y yo iba a girar a la izquierda. El semáforo es uno de esos que crees que está estropeado hasta que se pone en verde justo cuando decides simplemente pasarlo. Por supuesto, me detuve justo cuando el semáforo se puso en rojo. Me habría saltado el semáforo, ya que no había nadie y se acercaban las 2 de la madrugada, en una noche de colegio, pero esa misma semana había oído la frase el carácter es lo que haces cuando nadie te ve y... Por la razón que fuera, esa noche decidí demostrarme a mí mismo que era un hombre con carácter. Gran error. Me detuve en el semáforo, sintiéndome bien conmigo mismo, al borde de la arrogancia. Miré por la ventanilla a mi izquierda y vi a una señora sentada sola en un banco del autobús. Mantuvimos un breve contacto visual y rápidamente aparté la mirada. Era demasiado tarde. Pude ver movimiento en mi visión periférica y supe que venía hacia mí. Miré por la ventana y me di cuenta de que llevaba una bolsa. Rápidamente comprobé que las puertas estaban cerradas y todas las ventanillas subidas. Puse el pie derecho sobre el acelerador por si acaso y me preparé para lo que se avecinaba. Esperaba que solo fuera un intercambio incómodo y rezaba para que cambiara rápidamente el semáforo antes de alcanzarme y poder salir de allí. Sabía que había pocas posibilidades. Se acercó a mi ventanilla, dejó su bolso y empezó a golpearme la ventanilla. La miré nerviosamente y me hizo un gesto para que bajara la ventanilla. Yo tenía ventanillas automáticas, así que me imaginé pulsando demasiado fuerte el botón de la ventanilla y bajándola del todo. Así que respiré hondo y le di un ligero golpecito con el dedo. La ventana se movió microscópicamente hacia abajo, pero ella no pareció darse cuenta ni le importó. Entonces se inclinó y empezó a hablar. Dijo, mi novio me dio una paliza. Tengo una amiga que vive calle abajo. ¿Puede llevarme? Debo detenerme a dar una breve descripción física de la señora de la bolsa. Era pequeña y delgada y de edad indeterminada. O bien tenía unos 20 años y había vivido más de 20 años en la calle,
o bien era una mujer de unos 60 años que básicamente había vivido una vida moderadamente dura en la calle. Todo esto para decir, solo con mirarla no había manera de verificar su historia. Parecía golpeada por la vida, no solo por un novio. Pero había algo en su forma de hablar. Era robótica y parecía practicada, como si estuviera desconectada del momento. Eso me erizó la piel. Tras un breve debate, como de un segundo, sobre si debía hacerlo, le dije que tenía que volver a casa y que no podía llevarla. Tras mi primera negativa, se inclinó más hacia mí y volvió a decirme lo mismo. Mi novio me pegó. Tengo un amigo que vive calle abajo. ¿Puedes llevarme? Esta vez me sentí más segura cuando me negué a llevarla y le dije que tenía toque de queda y tenía que volver a casa. Ella se inclinó por tercera vez y comenzó de nuevo su declaración. Mi novio me pegaba. En ese momento, el semáforo cambió. Levanté lentamente el pie del freno y empecé a avanzar lentamente y a murmurar una disculpa. Ella no se movió. Se limitó a mirar la luz y luego me miró a mí, se inclinó más hacia mí y dijo 5 palabras que me han perseguido desde entonces. Has tomado la decisión correcta. Luego recogió su bolso y volvió hacia el banco. Salí del cruce y lloré y grité todo el camino hasta casa. No tengo ni idea de lo que planeaba hacer ni de si hay gente esperando para saltar a mi coche desde los arbustos y me hubiera movido para dejarla pasar. Pero ese encuentro me ha perseguido desde entonces y ha confirmado en mi mente que nada bueno ocurre al anochecer. Antes vivía sola en un dúplex adosado con mi perro y 2 gatos cerca de una estación de tren. A menudo había viajeros que aparcaban delante de mi casa y pasaban de día y de noche. De vez en cuando me robaban cigarrillos o cosas del porche. Incluso vino a mi puerta el exnovio de mi vecina de al lado diciéndome que le perseguía un sicario y que tenía una pistola. Pero nada de esto me asustó como la noche en que me vigilaron. Mi perro vive dentro de casa y lo saco una última semana antes de acostarse. La luz de mi patio trasero estaba rota y estaba demasiado alta para cambiar la bombilla, así que siempre lo sacaba por delante. Aquella noche, a eso de las 11, lo saqué a la calle. Era una calurosa noche de verano y yo estaba sin hacer nada en la acera cuando vi un movimiento al otro lado de la calle. De la nada, un hombre había aparecido y caminaba en diagonal cruzando la calle en dirección contraria a la mía. Me pareció extraño porque no le había visto venir desde la otra dirección. Seguí pensando en ello. Venía de fuera de una casa que estaban reformando. Sabía que los dueños no vivían allí y pensé que tal vez iba a intentar robar cosas. Así que seguí mirando hacia donde se había ido. Había doblado la esquina de la siguiente calle. Seguí observando y de repente veo que asoma la cabeza por la esquina para ver si sigo fuera. Esto me puso los pelos de punta, así que cogí a mi perro y entré. Apagué todas las luces y subí a mi dormitorio, que está en la parte delantera del adosado y da a la calle. Pensé en vigilar la casa de mi vecino y llamar a la policía si volvía. Me asomo a través de mis persianas, que cubren unas puertas correderas que salen de un pequeño balcón. En mi reloj, veo una figura oscura que baja desde la esquina y baja por mi calle. Se dirige hacia la casa de enfrente y de repente lo pierdo de vista. Un árbol frente a mi casa me impide verle por un momento y entonces aparece. No solo está ahí, sino que se ha parado en la entrada de mi casa. Está ahí de pie como Jason Voorhees. No os engaño, tenía los brazos extendidos a los lados y las piernas separadas en una postura antinatural, como si se estuviera preparando para algo, como si quisiera venir a matarme. El corazón me late tan deprisa que apenas oigo, y me quedo boquiabierto mirando al posible agresor cuando uno de mis gatos viene a ver qué pasa. Mi gato desliza su cuerpo entre las persianas y la ventana, abriéndola aún más, y veo a esta persona, a este hombre que mira hacia mí. Pienso seguramente que me ve. Si lo hace, esto no le detiene. Empieza a caminar por mi entrada sin inmutarse y con fijeza. Le pierdo de vista bajo el balcón y el toldo.
Para entonces, mis ojos están llorosos de miedo y las lágrimas corren por mi cara. No sé qué hacer. Me siento en la cama, cojo el móvil y llamo a mi padre, que vive en las afueras. Le susurro lo que está pasando y me dice que irá en cuanto pueda. Me tumbo en la cama y me quedo lo más quieta que puedo con las lágrimas rodando por mis mejillas, puro miedo, sin saber qué estaba haciendo ese hombre abajo y si podía entrar. ¿Y si no hubiera cerrado las puertas? Entonces caí en la cuenta. ¿Por qué estoy aquí tumbado en la oscuridad llorando? Enciende una luz. Así lo hice. Lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron un par de minutos, llegó mi padre. Llevaba un paraguas. Vivo en Australia, así que no hay armas, pero al menos podría haber llevado un cuchillo. Me quedé al teléfono con papá mientras él buscaba al hombre fuera. El hombre se había ido. Quizá le asusté al encender la luz. Llamé a la policía y me dijeron que debería haber llamado antes. Claro que debería haberlo hecho. No sé por qué no lo hice. Vinieron con un perro y tampoco lo encontraron. No sé lo que quería, pero durante un año tuve mucho miedo de vivir allí. Sigo teniendo miedo, pero al leer otras historias y escucharlas me doy cuenta de que no estoy sola. Todos podemos aprender de estas experiencias para que yo y nosotros sepamos qué hacer si ocurre algo que nos asuste. Justo fuera de mi apartamento, fumando un cigarrillo, un desconocido se escabulló por una esquina y me roció con spray de pimienta mientras yo miraba mi teléfono. Pude distinguir a un hombre alto y delgado con una mochila que se alejaba con las manos en los bolsillos antes de perder la capacidad de mantener los ojos abiertos. No había más gente en la acera en ninguna dirección. No le vi la cara y no me dijo nada ni intentó quitarme nada ni agarrarme. Ni siquiera se quedó para verme hecha un lío. Se fue como si nada hubiera pasado. Estoy muy agradecido de haber podido buscar mis llaves y volver a entrar en mi edificio, pero entonces empecé a darme cuenta de que podía tener daños permanentes si no llegaba a un lavabo. No podía encontrar la llave de mi estudio. Empezaba a no poder respirar. Aporreé todas las puertas que pude hasta que mi vecina, a la que no conocía hasta ese momento, me abrió. Me dejó entrar en su cuarto de baño y tiró agua por todas partes. Me sentí fatal por haberle estropeado así el baño y haberle traído ese olor a su casa, pero le estaré eternamente agradecida a esta señora por ayudarme y llamar a la policía. Nunca lo encontré y ahora me pregunto si esto fue al azar o si este tipo me está esperando.